Bien, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a empezar un nuevo tema. ¿Esto está muy alto? ¿Se escucha bien? Bueno, vale. Vamos a empezar un nuevo tema y el tema es de análisis de componentes principales. Mirad, está colgada la planificación. Bueno, con respecto a la planificación, mientras que estoy abriendo esto, sí os tengo que decir que ayer en la Junta de Centro se aprobó el cambio en la planificación de las clases, de que no se daba la semana de feria. Y por otro lado también surgió una situación, vamos, que salvo acuerdo unánime no se podía utilizar la última semana de clase esta que hemos quitado como del mes de junio, que no se podía utilizar para hacer exámenes parciales. Bueno, con lo cual, digo parciales, los exámenes de evaluación continua. Con lo cual, el último examen que teníamos puesto, que es para una parte de ustedes simplemente, para una mitad de teoría, ese en teoría no se podría hacer el lunes, de no sé qué fecha es, ¿no? No, tampoco pasa nada, es decir, que tendríamos que organizarlo, pero como queda mucho tiempo, una tontería, evaluar ahora mismo cuál es la situación, más aún, no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí tendríamos que estar todos de acuerdo, ¿vale? Entonces, cuando nos acerquemos, si en el supuesto de que no se pueda hacer ese día, pues entonces vamos a ver cómo vamos dando clase y cómo va evolucionando, porque a lo mejor se puede hacer en la semana anterior, y si no, pues lo que hacemos es el jueves, el último jueves de clase que yo tenía pensado hacer el examen a un grupo, pues en lugar de tratar de hacerlo a lo mejor por la tarde y hacerlo simultáneamente en los dos grupos, o incluso buscar, si hay algún aula libre, pues utilizar esta hora para todo el mundo, ¿no? Es decir, para los dos grupos de asistencia, ¿no? Es decir, que ya lo organizaremos en función de cómo lo veamos más conveniente y más adecuado. Y por mutuo acuerdo, pues, organiza. ¿Vale? Bien, eso por un lado. Simplemente por aclarar un poco, porque me parece que algunos de ustedes, si no, no sé de los que estáis aquí, pero sí al menos algunos de los que están en casa, me parece que estaban en la Junta de Centro, participando en la Junta de Centro, ¿no? O sea que no. Pero vamos, yo creo que se montó una historia un poco excesiva, en el sentido de que estamos en una situación muy particular, tanto que mira cómo estamos hablando, que parecemos todos unos ladrones, que vamos con nuestra cara tapada para que no nos conozcan. Estamos en una situación tan particular y que es muy difícil. Es muy difícil, es decir, por ejemplo, en este aula, si me vinieran todos y participaran todos a la hora de hacer un examen, posiblemente no caben todos. El día del examen de teoría es posible que tengamos algún problema, porque tratando de respetar la separación, a lo mejor ni siquiera caben todos, ¿no? A lo mejor hay un par pero generalmente no se presenta todo el mundo, ¿no? Pero es decir, que estamos en una situación un poco compleja, ¿no? Y aulas no hay libres, porque en teoría, ¿no? Con lo cual estamos en una situación un poco compleja. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, mire,
En análisis de datos, a veces tenemos también situaciones que son complejas. Y voy aquí vamos a compartir toda la pantalla y pantalla completa para que la gente que están en casa puedan seguir esto. Mirad, hay situaciones en las que tenemos, en análisis de datos hay situaciones complejas y es cuando tenemos una dimensión muy grande, muy elevada. Es decir, cuando el P, sea normal o no, pero el P es muy grande. Cuando el P es muy grande, trabajar con un vector de dimensión excesivamente grande, pues generalmente uno es incapaz de tratar de extraer muchas veces conclusiones con dimensiones tan elevadas. Entonces existen técnicas de reducción de la dimensión. En particular, mirad, pongo este ejemplo. Dice, análisis de componentes principales aplicados a variables respecto a la mujer gestante en la región de las Américas. Esto lo tenéis colgado, para que, por si queréis verlo. Y más aún, en esta dirección web que aquí aparece, podéis encontrar todo el trabajo. Yo lo que he puesto es una especie de un resumen, ¿no? Pero mirad, aquí dice el objetivo, aunque no se vea muy bien, pero bueno, más o menos, ¿no? Dice, índices comparativos entre países americanos respecto a la situación de la mujer gestante, recursos utilizados y resultados obtenidos. Eso es más o menos el objetivo. Y al final dice, se seleccionan las dos primeras componentes principales con un porcentaje acumulado de variabilidad. Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero para comentar un poco el problema, mirad, se trabaja con diversas variables objetivos. Y son una tasa global de fecundidad. Tasa, voy a ponerlo así, para que lo veamos. Tasa global de fecundidad. Tasa cruda de natalidad. Razón de mortalidad materna informada. Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil. Porcentaje de la población gestante atendida por personal capacitado durante el embarazo. Proporción de partos atendidos por personal capacitado. Gasto nacional en salud por año per cápita en dólares. Gasto nacional en salud por año como proporción del Producto Interior Bruto y gasto público en salud, que es distinto, por año como porcentaje del gasto nacional de salud. Este es un estudio en América sobre, mirad que básicamente lo que se pretende analizar es la situación de la atención sanitaria a las mujeres embarazadas. Los que vivimos en Europa, vivimos en un mundo en el que tenemos muchas cosas cubiertas desde el ámbito de lo público o a través de convenio entre público y privado, ¿no? Entre otras cosas, la atención sanitaria durante todo el parto y durante todo el embarazo y en el parto. Pero en América no es igual. Y hay unas diferencias muy grandes. En algunos países la cobertura es muy baja y en otros países tipo Estados Unidos casi todo se hace, o la gran mayoría se hace desde el ámbito de lo privado y no del ámbito de lo público. La sanidad pública es un poquito, vamos a llamarla en Estados Unidos, la sanidad pública es un poquito de aquella manera, ¿no? Bien regular, la pública. Pero, sin embargo, sí funciona mucho el seguro privado y muy buena sanidad, ¿no? Pero desde la perspectiva privada. Y entonces, los autores pretenden hacer un estudio y tratar de, con estas variables, tratar de ver si son capaces de construir algún índice, algún indicador
reducir esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esas 9 variables en un par de ellas, que en un momento determinado pues sea capaz de resumir toda la información, no perder información y sí reducir dimensión. ¿De acuerdo? Bien, pongo este ejemplo para que veáis. Bueno, está aquí, que si define una serie de... Y luego incluso aplica a las dos... selecciona dos componentes, y mirad dónde hace cómo pintar los países, y mirad dónde está Estados Unidos, Canadá, Cuba, porque tiene una sanidad, algo... hay que tratar de interpretarlo, Pero mirad, Estados Unidos al lado de Canadá, mirad por aquí abajo, Haití, Guatemala, Bolivia, Honduras. Vamos a ver cómo se hace eso y si soy capaz de hacerlo y además interpretar, porque lo que he hecho es definir una componente principal 1 y una componente principal 2, y sin saber si soy capaz de interpretarlo o no. Lo habrán interpretado ellos. Después, posteriormente, incluso hace hasta un análisis de conglomerado con esas dos componentes. No con todas las variables, sino simplemente con las dos componentes. Poco, eso es lo que más o menos está haciendo. Esto es un trabajo publicado en una revista, en la revista chilena de obstetricia y ginecología en el año 2006. He puesto ejemplos, casi todos los ejemplos que os pongo son en el ámbito latinoamericano, por aquello del español, de que no tengamos que leer un artículo en inglés que además es de obstetricia y ginecología, ¿no? Es decir, si ya no nos vamos a enterar por el concepto médico, si además tenemos la dificultad del idioma, pues para evitar eso siempre os busco trabajos de este tipo. Eso es lo que tenemos. Es decir, mirad, el objetivo que pretendemos es reducir dimensión. ¿Y cómo reducimos dimensión? Pues, mirad, para reducir dimensión, lo que hacemos es, básicamente, ¿no? Esto es toda la introducción que estoy comentando, la leéis. Pero para reducir dimensión busco una combinación lineal, una función lineal. Y voy a buscar, mirad, una combinación lineal o función lineal de las variables originales. Vamos a suponer que yo tengo dos variables simplemente. Si tengo dos variables, una combinación lineal que sea capaz de explicar la mayor variabilidad posible, la mayor varianza. Mirad, la primera... La línea roja, si yo en lugar de estar trabajando con los dos ejes cartesianos, que son los ejes de las variables originales, trabajo con la línea roja, mirad que la variabilidad de la nube de puntos la estoy encerrando casi toda ella en la línea roja. La siguiente, ortogonal a la línea roja, sería esta. Y como veis, guarda la variabilidad, la dispersión de la nube de puntos, prácticamente casi con la línea roja sería casi, entre comillas, casi suficiente para explicar cómo están variando, cómo se comporta la nube de puntos. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea. Busco combinaciones lineales que tengan la mayor varianza posible, la mayor variabilidad de la nube de puntos. El siguiente paso sería, dice, pues cojo, vamos a suponer, busco aquella combinación lineal que maximiza la variabilidad, la varianza, que tenga mayor varianza posible. Vale. Esa sería la primera. ¿Y la segunda? ¿Y qué me quedo? ¿Solamente con uno? Pues digo, no, voy a buscar ahora aquella combinación lineal de las variables originales que tiene mayor varianza posible, pero
que esté incorrelada con la primera. Es decir, que no redunde la información que ya ha quedado encerrada en la primera. Por eso la segunda va a ser ortogonal a la primera. Y así voy sucesivamente. La tercera podría ser aquella combinación lineal que maximiza la varianza. Todo esto lo vamos a ver. Estoy explicando simplemente una idea. Aquella combinación lineal que maximiza la varianza, pero que a su vez es incorrelada con la primera y con la segunda. Es decir, para no redundar la información que ya entre la primera y la segunda son capaces de recoger. Si me voy quedando así, a lo mejor si tengo 20 variables originales, a lo mejor con 4 combinaciones lineales soy capaz de explicar casi todo porque estoy cogiendo una información, la segunda sería otra, pero independiente de la primera, luego estoy cubriendo un espacio que ya está, que no está cubierto por la primera y así sucesivamente. Eso es un poco, básicamente, la idea. Entraremos más adelante a la formulación matemática. Pero voy a necesitar una serie de resultados matriciales. Los resultados matriciales del álgebra matricial para matrices simétricas definidas positivas clásicas. Por ejemplo, la descomposición espectral, es decir, lo que son los autovalores y autovectores de una matriz. Es decir, si yo tengo una matriz sigma definida positiva, yo puedo poner la matriz sigma de esta forma. O lo que es lo mismo, yo puedo diagonalizar la matriz sigma a través de la matriz diagonal determinada por sus autovectores. ¿De acuerdo? Eso es una propiedad de todas las matrices simétricas definidas positivas. Pero en particular de las matrices de varianzas y covarianzas, porque toda matriz de varianzas y covarianzas no es ni más ni menos que una matriz simétrica, al menos, semidefinida positiva al menos, pero vamos, con probabilidad. Normalmente trabajamos con definidas positivas. Luego, toda matriz de varianzas y covarianzas va a tener sus correspondientes autovalores positivos y le puedo aplicar esta descomposición espectral. ¿De acuerdo? Este no es he abierto uno que este no es. Este no es el que yo tenía preparado. El de un momento, pues entonces no lo he abierto. Está aquí, es este. Es que es este, ahora. Este es el nuevo. Vale. Y está mejor preparado porque tiene los apuntes, tiene incluso en qué libros podéis encontrar todo esto, ¿vale? He abierto el antiguo que tenía. Bien, tengo, por tanto, la descomposición espectral de Jordan, y todos los autovalores son siempre positivos, en caso de que sea simétrica definida positiva. Y además, mirad, como voy a necesitar, el problema que yo voy a aplicar es maximizar la varianza,
y para maximizar la varianza voy a tener que obtener un supremo, pues aquí recojo un par de resultados matriciales que luego nos va a hacer falta, que es este que aquí aparece. Si yo tengo dos matrices simétricas definidas positivas, el supremo de este cociente que aquí aparece, aquí recogido, este supremo aquí. Este supremo que señalo se obtiene con el autovalor máximo y se obtiene en el autovector asociado autovalor máximo de esta matriz. ¿De acuerdo? Si queréis, esto no es un problema estadístico, es un problema de optimización matricial. No obstante, aquí tenéis alguna referencia donde podéis ver la demostración. En particular, considerando B la identidad, por ejemplo, pues mirad, ahora añadiendo esta restricción, lo que me sale que el supremo es lambda 1, siendo lambda 1 el mayor autovalor de esta matriz. Si consideráis B la identidad, pues B-1 se podría omitir. Y ese máximo o ese supremo se alcanza en el autovalor unitario asociado, ¿vale? Vamos, unitario, que verifica esta condición, esa restricción. ¿De acuerdo? Que quede claro, repito, sigma es simétrica, al menos semidefinida positiva, generalmente definida positiva, que es lo que estamos trabajando. Luego, por tanto, le puedo aplicar todos estos resultados anteriores. Puedo obtener la descomposición, por ejemplo, ordenándola los autovalores de mayor a menor. El primer autovalor pongo el mayor. Puedo elegir los autovectores unitarios asociados, de forma que si esta es la matriz de los autovectores, que lo pongo por columna, entonces es ortogonal. He traspuesto por E igual a la identidad y además he traspuesto por sigma por E, lo que me hace es diagonalizar la matriz de varianzas y covarianzas. ¿De acuerdo? Esto es álgebra matricial, ¿vale? Que me va a hacer falta. Tener presente lo que es autovalores, autovectores y la descomposición espectral correspondiente de una matriz simétrica definida positiva. Pero ahora, miren, vámonos nuevamente al problema de estas variables de gestación y de análisis de la situación sanitaria para la gestación en los países de América. Tengo muchas variables, P variables, la que sea. Tengo P variable y puedo montar mi vector P-dimensional. Y yo digo, quiero reducir dimensión para ver si soy capaz de interpretarlo. Unas veces lo podré interpretar y otras no, ¿vale? No. Nosotros nos vamos a plantear el problema a ver si somos capaces de obtener, reducir dimensión, que no siempre es posible, y de interpretarlo, que ya os digo, tampoco siempre es posible. ¿Qué busco? Una combinación lineal. 3 veces x1 más 5 veces x2 menos 8 veces x3, lo que sea. ¿Pero qué combinación lineal quiero? Hombre, aquella que explique mayor variabilidad posible. Vamos a ver. Que quede claro que el valor esperado de la combinación lineal es la combinación lineal de las medias. Y que la varianza, la matriz de la varianza de la combinación lineal es esto. T' por sigma y por T. ¿De acuerdo? Bien. Más aún, dos combinaciones, mirad, dos combinaciones lineales están incorreladas, ¿sí? Esto es cero.
Porque la correlación de T traspuesto por X y con, vamos, la covarianza de T traspuesto por X y U traspuesto por X es T traspuesto por sigma por U. O U por sigma por T traspuesto, que da lo mismo. ¿De acuerdo? Luego, para que esté incorrelada, tiene que ser 0. ¿Bien? ¿Cómo voy a definir la varianza, o sea, perdón, la primera componente principal? Pues yo la voy a definir como aquella combinación lineal que maximiza la varianza. Pero con cuidado. Con cuidado. Voy a imponer la restricción de que la combinación, el vector que define la combinación lineal tiene norma 1. ¿Por qué impongo esta restricción? Porque ¿qué más me da 3 veces x1 más 5 veces x2 menos 2 veces x3 que dividir todo por la norma y quedarme con norma 1? Y en lugar de 3 que sea 0,3, en lugar de 3 veces 3x1 más 5x2 menos 2x3, pues ¿qué más me da 0,3x1 más menos 0,5x2 más... Es un cambio de unidad y eso es lo de menos. ¿Qué me voy? Me restringo a norma 1 y así este supremo, es que si no el supremo es igual a infinito. No se alcanza. Este problema yo ya lo tengo resuelto. El problema de optimización lo tengo resuelto. Lo hemos visto anteriormente, pero bueno, no os preocupéis, lo repetiremos un poco más adelante. Esa es la primera combinación lineal y por tanto es la primera componente principal, aquella combinación lineal que maximiza la varianza. ¿Vale? Y la segunda, pues igual, aquella combinación lineal que maximiza la varianza, pero norma 1, para que no se me vaya al infinito, y que esté incorrelada con la primera. ¿Para qué? Para que la información que me está proporcionando la segunda componente principal no coincida con parte de la información que ya me estaba proporcionando la primera componente principal. Y así la información de la primera componente principal y de la segunda componente principal son totalmente distintas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería la tercera componente principal? Pues busco aquella combinación lineal que tiene variabilidad máxima, pero que sujeta a norma 1 y que se esté incorrelada con la primera y con la segunda. Y así sucesivamente. Para la y-ésima componente principal, pues sería aquella combinación lineal que maximiza la varianza, pero sujeto a norma 1 y que esté incorrelada con todas las anteriores. ¿De acuerdo? Vamos, me puede decir, es decir, que estamos partiendo de P variables originales y ahora se va a quedar usted con P componentes principales. ¿Estamos en las mismas? No, porque ahora yo ya veré cómo seleccionar con qué componentes principales me quedan. Yo sé que así definido, desde el punto de vista teórico voy a tener P, pero ya veré con qué me quedo. ¿Cuál es la solución? Mirad, si yo aplico este resultado para B igual a la identidad, la primera componente principal es la que viene definida por el primer autovector unitario de la matriz A, porque para B igual a la identidad, esto lo puedo quitar y me quedaría esto.
de la matriz A, el primer autovector asociado al primer, por tanto, asociado al primer autovalor, al autovalor máximo. Pero más aún, la varianza, la máxima varianza va a ser ese autovalor, el autovalor máximo. ¿De acuerdo? Luego, primera conclusión, que la primera componente principal viene dada, tiene varianza igual a el autovalor, máximo autovalor de la matriz de varianza y covarianza sigma, y viene dada por el autovector unitario asociado a ese autovalor máximo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el segundo? Pues tendríamos que aplicar un resultado algo similar a este problema. Bueno, a este problema. Eso, la solución de este problema, esto era, si os acordáis, la covarianza era T1 por sigma por T2. Luego, ¿qué tengo que imponer? Simplemente que T1 por sigma por T2 sea igual a 0. ¿Solución a ese problema? El lambda sub 2. El máximo se alcanza en lambda sub 2. Y la combinación lineal viene dada por el autovector unitario asociada al segundo autovalor. Es decir, la primera componente principal viene definida por el primer autovalor, el primer autovector, y la segunda componente principal por el segundo autovector. Entendiendo primero y segundo como los asociados a los autovalores al mayor y al segundo mayor. Y así sucesivamente. Luego, las varianzas de las componentes principales son los autovalores. Y las componentes principales vienen definidas por la combinación lineal determinada por los autovectores unitarios. Luego, lo único que tengo que hacer es coger la matriz sigma, obtener su descomposición espectral, es decir, autovalores y autovectores unitarios, ordenarlos en orden creciente en el sentido de los, en orden decreciente en el sentido de los autovalores, y tengo definida, por tanto, las componentes principales. ¿De acuerdo? Importantísimo, mirad, la suma de las varianzas de todas y cada una de las variables originales es la traza de la matriz sigma. En la matriz sigma, matriz de varianza y covarianza, los elementos diagonales son las varianzas de cada una de las variables. Luego, la suma de todas las varianzas es la traza de sigma. Pero por la descomposición espectral, sigma, la traza de una matriz, es igual a la suma de sus autovalores. ¿Y qué eran los autovalores? La suma, cada autovalor era la varianza de su correspondiente componente principal. Luego, las varianzas de las variables originales queda exactamente igual o la encierran toda la suma de las varianzas de las componentes principales. Pero con una distinción, que las componentes principales son independientes entre sí, o al menos incorreladas entre sí, porque así lo hemos determinado. Y además la varianza de la primera es mayor
que la de la segunda mayor que la de la tercera y así sucesivamente. Pudiera ocurrir que las últimas tengan varianza prácticamente casi nula. Pues entonces no considero esas componentes principales. La variabilidad que estoy perdiendo quitándome las últimas es pequeñísima al lado del total. Lo que pierdo va a ser muy pequeño si me quito las últimas. ¿De acuerdo? También se puede obtener, mira, la demostración de todo esto, que son muy fáciles de todo esto, están aquí en estos, porque son dos cálculos, son dos líneas, están aquí, ¿no? Es decir, bueno, la correlación, que esto también es importante, la correlación entre una variable original y una componente principal. ¿Por qué es importante? Porque estas correlaciones me van a permitir interpretar las variables, las componentes principales. Ahora, en el conjunto, vamos a ver aquí, en este conjunto que yo tenía tasa global de fecundidad, eso sé lo que es. Tasa cruda de natalidad, eso sé lo que es. Es decir, las variables originales, yo sé lo que es, sé interpretarlos, los he medido. Pero cuando me voy a las combinaciones lineales, que aquí no están, pero no están, bueno, están aquí, sí. Según la primera componente principal es menos 0,88 por la tasa global de fecundidad, menos 0,9 por la tasa cruda de natalidad, menos 0,77 por la razón de mortalidad. Claro, interpretar eso me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el resultado. Pero si analizo la comparación, o sea, las correlaciones, mirad, estos investigadores terminan concluyendo que la primera componente principal es como una especie de la salud reproductiva. Y la segunda componente principal se puede definir como un indicador del gasto en salud. Y lo interpretan. ¿Cómo? Ya veremos nosotros cómo lo vamos interpretando. ¿De acuerdo? Sigamos. Estoy aquí. Mirad, aquí está, piensen ustedes, si yo tengo P, la variabilidad total entendida como la suma de las varianzas de las variables originales, es esto que aquí aparece en el denominador, la suma de todos los autovalores. Si yo me quedo con las K componentes principales primeras, por ejemplo, en el trabajo anterior se quedaba con las dos componentes principales primeras, la razón o la ratio de variabilidad que es capaz de explicar las dos primeras sería, o la K primera, sería la suma de los K primeros autovalores partido por la suma total de todos los autovalores. Y la parte no explicada pues sería 1 menos esto. O la suma de los P menos K componentes principales que no estoy considerando. La variabilidad explicada por cada por cada componente principal sería su autovalor asociado dividido por la suma total de los autovalores. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo no sirve para nada. Es decir, lo digo de otra forma, un poco menos dura. Lo que yo estoy diciendo es útil, o lo que yo acabo de hacer es útil si yo conociera la matriz de varianza y covarianza sigma. Pero en la realidad yo nunca
conozco la matriz de varianza y covarianza sigma. Yo conozco una muestra. ¿De acuerdo? Conozco una muestra, en todo caso. Y con la muestra tendré que tratar de estimar la matriz sigma. Y por tanto tendré que trabajar con la matriz sigma-gorro, la estimación de sigma. Es decir, y con la matriz de varianza y covarianza no poblacional, sino la matriz de varianza y covarianza muestral. Y entonces tendré que trabajar con los autovalores y autovectores asociados a la matriz de varianza y covarianza muestrales. Y en lugar de maximizar varianza, tendré que maximizar varianza muestral. Y en lugar de calcular, imponer la incorrelación, tendré que imponer la incorrelación muestral, porque es lo que yo sé. Porque la matriz sigma teórica de la población no la voy a tener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mirad, olvidaros del trabajo que hemos, vamos, del artículo que hemos visto y pensar en que yo tengo las calificaciones de todas y cada una de las asignaturas troncales, vamos a llamarle las troncales, del grado en matemáticas. O sea, de las obligatorias, asignaturas, para que sea comparable, ¿no? De las obligatorias de grado en matemáticas. ¿De acuerdo? Bien. Y tengo una muestra que es todos los alumnos o una muestra de alumnos, en lugar de considerar todo, porque todo no... una muestra de 200 alumnos que han pasado en los últimos 5 años desde que se implantó el grado. Tengo todas las calificaciones. Para ver en muchas ocasiones qué está pasando, qué perfiles incluso de alumnos puedo tener. Como tengo muchas asignaturas, yo no sé cuántas asignaturas obligatorias hay, pero puede haber, yo qué sé, puede haber 25, puedo aplicar un análisis de componentes principales y tal vez con 3 o 4, digo tal vez, pero posiblemente, porque existe mucha correlación entre las variables. Porque el que saca un 10 en modelo, vamos, en una teoría de la probabilidad, raro, ¿no? ¿Cómo se llama la asignatura de probabilidad? ¿Tenéis una o dos? Dos. ¿Una cuál es? Elemento y la otra, teoría. El que saca un 10 en elemento, posiblemente saque muy buena nota también en teoría de la probabilidad. Y el que me ha sacado un 5 raspado en teoría de la probabilidad, ese posiblemente también tenga otros 5 raspados, digo en general. Posiblemente estén muy correladas. Igual que puede ser en asignaturas del ámbito del cálculo numérico y de ecuaciones diferenciales, que a lo mejor se le da bien ese ámbito, pues se le da bien ese ámbito y saca buenas notas. Puede haber correlaciones y a lo mejor me puedo encontrar que con 2 o 3 variables soy capaz de resumir todo e incluso definir un perfil práctico, un perfil de más matemática más pura. A lo mejor puede incluso hasta definirse perfiles entre distintos entre los alumnos en base a sus notas. Y no necesita las calificaciones de las 20 o 25 asignaturas, sino, vamos, eso lo necesito, pero describir a los alumnos con 2 o 3 indicadores simplemente. Eso a lo mejor se puede hacer. ¿De acuerdo? Y estamos reduciendo dimensión. O sea, que no hay que irse solamente al ámbito
de la medicina o del, sino en cualquier ámbito. ¿De acuerdo? Otro, que es un ejemplo que nosotros que lo utilizaremos, mirad, algo similar, se utiliza mucho. Los atletas de decatlón, ¿sabéis lo que es decatlón? Son 10, es una prueba olímpica que tiene 10 pruebas. Salto de longitud, salto de altura, 100 metros, 200 metros valla, o 110 metros valla, ¿no? 1500 metros, 5000, ¿eh? Es decir, esos son distintas técnicas. Salto con pértiga también me parece, es decir, que son 10 pruebas. Y cada prueba, en función de los puntos, tienen una serie de puntuación. O sea, en función de los tiempos y de los puestos y demás, tienen una serie de puntuación. Pues en lugar de trabajar con 10, aplicando el análisis de componentes principales, se obtienen 2 o 3 indicadores, 3, y uno de ellos es una especie de la potencia, la velocidad, otro de ellos la resistencia, y otro de ellos la capacidad de lanzamiento, porque hay lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso. Son 2 o 3, ¿eh? ¿Y eso para qué sirve? Los técnicos en atletismo, pues lo pueden utilizar. Luego, reducción de la dimensión es muy útil, sobre todo cuando el perfil que estoy definiendo sobre las unidades muestrales, sobre la población, está definido con muchísimas componentes, porque soy capaz de, a través de análisis de componentes principales, puedo reducir la dimensión sin perder información. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Problema? Pues que, y esto ya lo dejamos para el próximo día, pero adelanto de cuál es la problemática que tenemos, es que la matriz sigma yo no la conozco. La tenemos que estimar. Yo conozco una estimación encejada. Sí, ¿cuál? Esta. Mirad que yo no estoy hablando, hasta ahora no he hablado para nada de normalidad, ¿eh? Hipótesis de normalidad y nada. Yo no he hablado para nada de eso, ¿eh? Trabajando con P variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Sean o no sean normales. Si estamos bajo la hipótesis de normalidad, las cosas funcionan mucho mejor. Las estimaciones que vamos a obtener van a ser muchísimo mejores. Pero yo no estoy hablando de normalidad en ningún momento todavía, ¿eh? Y entonces tendremos que trabajar con lo que se llaman las componentes principales muestrales. ¿Vale? Bien. Por último, hay otro caso práctico que aquí os estoy comentando. Dice, creación de índices de gestión hospitalaria mediante análisis de componentes principales. Esto es un artículo publicado en la revista Salud Pública de México, aunque todos estos son doctores médicos del hospital, de un hospital de Cádiz, el hospital de Algeciras. ¿De acuerdo? Reitero, os lo pongo siempre casi todos estamos hablando de revistas o bien españolas o bien sudamericanas. Las españolas que ya casi ninguna publica en español, todas son en inglés, porque si no, no alcanza el prestigio científico correspondiente. Pero en Latinoamérica todavía hay muchas revistas muy buenas que se editan en castellano, ¿no? Y entonces, por eso casi todos los trabajos que os iré poniendo, casi todos están hechos en Latinoamérica o aquí en España. Mirad, dice, obtener índices útiles para la gestión hospitalaria basada en técnicas estadísticas multivariantes descriptivas.
aplica el test de Barley, que ya lo veremos para qué es. Mira, esta es la matriz de correlaciones entre las variables. Las variables, el número de ingresos, el índice de mortalidad, el índice de reingreso, el número de consultas externas, índice caso mixto, que no sé lo que es, ellos sabrán lo que es. El número de estancias por servicio y el índice y una medida que le llaman índice de funcionalidad. Bueno, a esta le aplican el componente principal, le sale esta combinación lineal. Estos serían los autovalores y autovectores, que ya veremos de qué matriz, porque no conocemos la matriz. Y, bueno, aquí tenéis, incluso hace nuevamente los conglomerados de cada servicio, pero las conclusiones dice, lo voy a poner aquí, un poquito más en grande para que vea, dice, la primera componente principal puede ser asimilada a un nuevo índice que tiene que ver con la cuantía de personas atendidas y le llaman demanda asistencial. Y la segunda explicaría la dificultad de los casos atendidos, denominado complejidad asistencial. Ambos índices permiten dar una clasificación de los servicios hospitalarios. Esas son las conclusiones que saca. Tiene dos. Uno le llama demanda asistencial y el otro le llama complejidad. La forma de calcularlo, esta. ¿De acuerdo? Mirad. La primera componente principal, I1, está bastante correlada con NI, bastante correlada con ES, bastante correlada con IF. Ya, por ejemplo, con N muy poco, con RE también, y además negativamente. La segunda componente principal no está correlada con NI, no está correlada con IF, está correlada con ES, con MO, RE y ICM. Y por eso, analizando lo que es cada cosa, los investigadores médicos, pues, a una la ha llamado con dificultad asistencial y a la otra lo que sea, ¿vale? Lo interpretan. Esto no es fácil de interpretar. Se puede mejorar un poco la interpretación utilizando otra técnica, pues no vamos a ver en este método, en este tema, sino en el tema siguiente de análisis factorial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ha quedado claro? No entiendo por qué. O sea, teóricamente sí, porque como están asociadas a los autovalores, pues tiene que haber estas. Pero no entiendo Que no entiende el porqué de qué. de que haya exactamente P componentes principales. Porque toda matriz simétrica definida positiva tiene P autovalores. Sí, pero en la práctica... O sea, todas tienen P autovalores. O al menos pueden tener un autovalor duplicado. Pero entonces el espacio vectorial, los autovectores asociados, también es todo un espacio de dimensión 2 donde podemos elegir dos que sean ortogonales. ¿De acuerdo? Luego, desde el punto de vista algebraico, toda matriz simétrica definida positiva tiene P autovalores y P autovectores unitarios asociados. Luego, como yo estoy utilizando desde el punto de vista teórico los autovectores unitarios para definir mis combinaciones lineales, tengo P exactamente P componentes principales. Ahora bien, yo no me voy a quedar con las P, porque para quedarme con las P me quedo con las P variables originales, que no tengo que interpretarlas porque cada una las estoy midiendo, sé lo que son. ¿Vale? No sé si
con esto te respondo a la pregunta que me has hecho. No, pero que no sé qué es lo que no termina de ver. Es que teóricamente sí vale que existen tres componentes principales, pero a simple vista y pensándolo no lo termino de ver. No sé por qué tiene que haber tres combinaciones lineales de todas las variables que sean incorreladas entre sí. Exactamente qué. Porque, espera, mira, tú me lo estás planteando desde un punto de vista teórico, ¿no? Mira. La duda que estás planteando, o por lo menos que yo interpreto que estás planteando, no es baladí. Para que estén incorreladas, se tiene que verificar esto. ¿De acuerdo? Se tiene que verificar eso. Bueno, pues, si tú dame un vector, el que tú quieras, el que tú quieras, no ya el primer autovector, no, el que tú quieras. Yo solamente soy capaz del espacio ortogonal y por tanto es capaz de dar igual a cero. Es decir, dado T, el espacio del vector U, para que esto sea igual a cero, es un espacio vectorial de dimensión P-1. Luego, si eres capaz de obtener de ese espacio de dimensión P-1 una base que a su vez sea ortogonal, con P-1 más tienes. ¿De acuerdo? Y tú dices, ¿cuál cojo? De ese espacio de dimensión P-1 que me ha quedado, coge el que te dé la gana. ¿Vale? Pues el espacio vectorial definido por los vectores U, tales que sean incorreladas con la primera, incorrelada con el segundo que tú has elegido, tiene dimensión P-2. Si eres capaz de coger una base ortonormal de ese, pues te bastaría con P-2. ¿Vale? Bueno, ¿Me hola a entiendes todos. ahora Hola, matemáticamente aquí, a los por allí.